Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada semana vamos a platicar de temas de negocios, temas empresariales, planes. Ya platicamos sobre el plan estratégico, de fiscalización, ya platicamos sobre la resolución miscelánea y este 2025 inició con todo, porque vamos a platicar sobre el famoso Plan México. Este tema lo vamos a platicar de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios, al cual le doy la bienvenida una vez más, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios y bienvenidos a todos. Un gusto estar de nuevo. Comenzó con todo este 2025. Pareciera que íbamos a empezar poquito, pero comenzamos con todo el acelerador, Jesús. Ya estos 4 episodios de Sin Duda hemos platicado de temas bien importantes. No tendría que ser, no podríamos esperar algo menor porque pues también tenemos factores externos que nos implica que tengamos que también poner nosotros acciones ya en marcha concretas, porque de otra manera pues nos va a rebasar y si no nos vamos a quedar atrás. Entonces tenemos que ir trabajando de la mano con los factores externos que se están dando y que ya platicaremos a lo largo del programa. Totalmente. Vamos a platicar sobre el Plan México y todo lo que representa que recientemente se presentó. Voy a presentar a nuestros invitados. Eduardo Baños, socio de precios de transferencia de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar nuevamente aquí como invitado. Muchas gracias por acompañarnos. Y Adalberto Ramos, socio legal fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Dani. Pues muchas gracias por la invitación, Toño, un gusto. Y pues aquí estamos. La verdad es que nos dio un poquito de envidia que hayan estado en el programa de Entre Empresarios, en televisión, en el Heraldo TV. Y vamos a traer este tema con estos ponentes para platicar sobre este famoso Plan México. Entonces, Jesús, ¿te parece que demos un pequeño preámbulo de qué es este Plan México y por qué? Yo creo que antes de que entremos en hablar del Plan México, yo creo que sería interesante platicar lo previo al Plan México, ¿no? Porque cerramos un año 2024 con distintos cambios tanto en México como en el ámbito internacional. Y hablando de México en particular, pues tuvimos el cambio de gobierno, sí. Un cambio de gobierno que se dio más o menos a la par de cambios importantes. En este caso, hablando entre otros, del cambio en la reforma al Poder Judicial, que ciertamente ha causado mucha polémica, mucha ámpula, se ha politizado, ¿no? Se ha polarizado mucho ese tema y que, bueno, pues empiezan a ver ya las acciones tendientes a la implementación de estos cambios relevantes, que veremos qué es lo que sucede, pero ciertamente eso generó que en el ámbito empresarial pues hubiera una incertidumbre relevante en cuanto a qué va a pasar, ¿no? Estamos retrocediendo en cuanto al Estado de Derecho o no, y que eso pues aleja o pone en tela de juicio la situación, si México realmente va a ser capaz de mantener condiciones legales que le permitan al empresario, tanto nacional como extranjero, pues seguir apostando por México, que yo creo que México tiene un gran potencial en crecer en muchos aspectos. Somos un país muy privilegiado en muchos temas, pero hay condiciones, como el aspecto legal, entre otros, que tienen que estar pues muy bien apuntalados, ¿no? Y en ese sentido, pues pareciera que había una especie de barrera entre el gobierno y el sector empresarial. Y posteriormente pues, se dio un evento que a lo mejor recordarán, en donde el gobierno y el sector empresarial pues se reúnen y empiezan a dar anuncios de inversiones, de dar esperanza de que hay una luz en el pasillo y de que, bueno, hay buena voluntad de ambas partes y demás, y de que se va a trabajar en equipo. Y yo creo que esa es la antesala, de alguna manera, de lo que hoy día es el Plan México, además de lo que ocurrió, que ya se veía venir, pues eran las elecciones en Estados Unidos, Sí. y que ciertamente pues se veía que como un potencial ganador al presidente que ya electo y que ya está en funciones, que es Donald Trump. Y bueno, y sabían que pues él ya había anunciado cuál iba a ser su política económica
su política migratoria o bueno, sus acciones, las acciones que iba a empezar a implementar desde el primer día, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la antesala a lo que ustedes quieran abonar en ese tema de lo que es ahora sí el Plan México, que bueno, ya ahorita nos hablarán nuestros especialistas en torno a eso, pero adelante, Lalo, interrumpe. Sí. No, claro, creo que diste un gran preámbulo de todo lo que pasó al cierre de 2024 y creo que los números hablan y reflejan esto, ¿no? Y hablando de los números macroeconómicos, platicamos todavía en el último trimestre, en los últimos 2 meses en este programa y en otros, cómo veíamos el cierre del año, el año fiscal, el año calendario. Y efectivamente, ¿no? Pasaron los temas que nos imaginábamos que iban a pasar. Todas estas incertidumbres derivado de la reforma al Poder Judicial, el cambio de gobierno aquí en México, el cambio de gobierno y las elecciones de Estados Unidos afectaron y frenaron un poco el crecimiento y las inversiones que pudiera haber en México, no solo de inversiones nacionales, sino proyectos tanto nacionales como del extranjero. Y esto se vio reflejado, pues, cómo cerramos el año primero en crecimiento, para darles no muchos datos, pero son relevantes. Crecimos a un número menor al 2% con respecto al año 2023, cuando las expectativas a principio de año era que estuviéramos alrededor del 3 o incluso mayor, pero fueron disminuyendo conforme iba habiendo noticias de todos los temas que ya dijiste, Toño. Entonces en eso se vio reflejado. Para empezar, el tema inflacionario, la verdad ahí sí se vio un poquito más estable. No subimos a más del 4%, que eso fue una buena noticia porque todo esto pintaba que iba a ser todavía un tema que nos iba a causar problema, el tema inflacionario. Y pues derivado de estos temas, también el tipo de cambio, cuando a inicios de año probablemente estábamos hablando de 2024, era el superpeso, estábamos a 16 pesos incluso, pues otra vez cerramos el año a un tipo de cambio caro para nosotros, ¿no? Que esto... Alrededor de 20, ¿no? Ajá, alrededor de 20, que esto refleja una depreciación del peso frente al dólar, ¿no? Entonces, pues ahí se vio reflejado todas estas noticias que bien mencionaste, Toño. Y bueno, pues digamos que así cerramos el año. En un momento más, en unos minutos. Tasas de interés. Sí, ese es un tema bien importante porque curiosamente empezamos el año 2024 con una tasa de interés mayor. Estábamos alrededor del 11%. Cerramos como en un 9%. Casi 10%. Entonces, eso es un tema porque pues el financiamiento se abarata, ¿no? Pero vamos a ver cómo pinta el año porque ya una vez arrancando y ahorita los temas que vamos a platicar van a pintar la línea de lo que va a ser este cambio de cifras para 2025. Esto es en cuanto a temas económicos, ¿no? Si bien entiendo que se vislumbraba diferente, sucedió lo de la reforma judicial y comenzó incertidumbre, pero Adal, tú viste de cerca todo este proceso de la reforma judicial. Desde la percepción del empresario, ¿qué es lo que se generó? ¿Cuáles fueron las dudas? ¿O cuál fue la percepción de este año? Sí, sin duda, ¿no? Hubo un ambiente de incertidumbre a partir de una reforma judicial donde pues ya los jueces magistrados iban a ser elegidos mediante el voto popular. ¿Cuál era? Pues era que pues grupos de poder, ¿no? Económicos, políticos, pues tuvieran injerencia, ¿no? En el proceso electoral y que pues fueran jueces y magistrados ya ajustados a ciertos intereses económicos. Eso generó un entorno de incertidumbre de la mano con la desaparición de los organismos autónomos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un entorno de incertidumbre interno, pero también factores externos globales, ¿no? Sí. La elección de Trump, ya lo mencionabas, Toño, el anuncio de medidas migratorias, aranceles, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa situación de incertidumbre, es de que pues había una necesidad, ¿no? De establecer y poner en papel una estrategia integral de desarrollo industrial que pues implicara pues una participación tanto del sector público, sector privado y enfocado a ciertos sectores estratégicos. Y eso es lo que es el Plan México, ¿no? Se están anunciando ya inversiones de $277 mil millones. Y como lo mencionaba, es una estrategia integral de desarrollo industrial mediante la participación del sector público, privado, con simplificación administrativa en los procesos de inversión. Y bueno, hay ciertas metas para 2030
por sectores estratégicos. Se hablan de sectores estratégicos como calzado, química, petroquímica, turismo, farmacéutico, automotriz y enfocado a eso, ¿no? También va el Plan Maestro. Digamos que en pocas palabras, a través de este Plan México, es una invitación a que se elija México para invertir, para producir, para consumir y hacer turismo. Eso es lo que se busca, ¿no? Se están fortaleciendo las cadenas de proveeduría nacional, elevando contenidos locales y lo que yo veo en este Plan México es de que hay una idea de fondo, ¿no? Que es justo eso, ¿no? Fortalecer la proveeduría nacional con valor agregado para ayudar a esa integración regional con los otros 2 países que integran el TEMEC. Porque tenemos un reto importante. Viene la revisión del TEMEC en 2025 y eso es muy importante. Creo que también nos estamos adelantando con estas medidas para sustituir las importaciones chinas, ¿no? Elevando, mejorando los contenidos locales, etc. Que de alguna manera, vaya, la forma en cómo ha mostrado el presidente Trump su estrategia es proteccionista. Siempre ha mostrado, igual su anterior administración empezó con temas proteccionistas, lo cual es entendible. Y de cierta forma, pareciera que me gustaría que fuéramos en el siguiente bloque puntualmente cuáles son esos aspectos que pretende lograr el Plan México comentaste algunos de manera general, precisamente que también muestran un cierto fin proteccionista también del mercado mexicano, de la industria local. ¿No? Sí. Pero si quieres vamos porque ya nos corta la guillotina. Hablaremos más sobre este famoso Plan México, pero vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Muy bien, luego entonces me lo llevo. Mi querido Octavio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Salvador Garrido Márquez? ¿Cómo estás? Pues, oye, yo no recogiendo sé, mis ¿qué chivas, haciendo? recogiendo mis chivas porque ¿qué crees? Me voy. ¿A dónde? Pues ¿Cómo me que voy, te vas? me voy ¿Te a cambias o me qué voy a pasa? cambiar y lo que no sabía es que me voy a cambiar contigo. Ah, caray. Sí. ¿A dónde? Al mismo espacio entre empresarios, pero vamos a cambiar de día, mi querido Salvador. Es cierto. Ahora vamos a estar todos los martes en punto de las 22:30. ¿Por dónde? En Heraldo Televisión. Canal 8 de tu televisión, te esperamos martes 22:30 entre empresarios. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el Plan México recientemente presentado y pues ya entramos sobre el preámbulo, por qué nació, por qué sucedió y vamos a entrar de lleno de la mano de nuestros expertos a pues, cuáles son las metas, ¿no? Vayamos de lleno a este punto, Jesús. Sí, vaya, me gustaría que nos platicaran cuáles son esas ya metas puntuales que se plantean en este Plan México, que pareciera que es un plan, suena muy optimista, muy alentador. Y vaya, yo creo que quien los escuche o quien haya escuchado eso, pues ciertamente son o parecen buenas noticias, pero yo creo que hay que hacer un análisis más detallado de las acciones que se van o pretenden ir tomando, que obviamente no se dieron a conocer todas y hay un calendario, pero bueno, platiquemos de eso y cuáles son esas acciones en los cómo, porque yo creo que ahí es donde está el reto mayor. Yo creo que no debe de quedar nada más en una lista de metas, que está bien, porque tenemos que trazar a dónde queremos llegar y es importante, pero el cómo también va a resultar fundamental, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? De las metas más importantes, pasar de la economía 12 que actualmente somos a la economía 10. También en términos de generación de empleos, se habla de generar 1.5 millones de empleos en manufactura especializada. También elevar los porcentajes de inversión respecto del PIB, alcanzar hasta un 25%. También que más de la mitad de las compras, ¿no? del sector público sean de proveedores nacionales.
Y ahí es donde veníamos, ¿no? Donde platicábamos que en cierta forma vemos también ciertas medidas proteccionistas para elevar contenidos locales, aumentar los porcentajes, ¿no? De proveeduría nacional, etcétera, pues también va en línea con eso. Y yo creo que ahí te voy a interrumpir porque hablabas en uno de los puntos que suena interesante, ¿no? La economía, ser la economía 10, de pasar del, ahora sí que casi, hoy día tengo 8 de calificación y quiero sacar 10. Sí. Ok, pero ¿qué implica eso, no? Sí, mira, ahí es bien interesante. Traemos unos datos bien curiosos para estos temas. ¿Qué implica esto, Toño? Perdón, Sí. porque nada más te lo dejo ahora sí que botando en la mesa, porque pareciera que si se hace el Plan México, que yo creo que no es un ingrediente o parte de los ingredientes que van o abonarían a que México pueda crecer en el ranking de economía mundial. Pero, o sea, no es que, si se logra el plan, ya vamos a pasar en automático. No. Yo creo que ese es un mensaje incorrecto. Yo creo que va a ayudar, pero no necesariamente. Y ese es el punto. Oye, pues sí, suena padre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Claro. Eso es lo interesante. Mira, para ponernos en contexto, ahorita estamos en el lugar 12 en economías mundiales. ¿Cómo se mide esto o qué número es lo que dice eso? Es el PIB, básicamente. El Producto Interno Bruto, que es básicamente la totalidad de producción que tiene un país en el año, ¿no? Para no entrar en tanto detalle técnico. Pero, ¿qué significa esto para México? Nosotros estamos en el 12, pero arriba de nosotros, en el 11 y en el 10, están Rusia y Canadá. Entonces, el Plan México contempla que desbanquemos a Rusia y Canadá como economías que están arriba de nosotros y que estemos nosotros arriba de ellos en producción y en ingresos. Ahora, en números, ¿qué representaría eso? Tendríamos, con números actuales, ahorita nada más de cómo cerramos todos los países a 2024, tendríamos que estar incrementando en 300,000 millones de dólares, o sea, 6 billones de pesos, nuestro PIB para alcanzar a Canadá, que es el número 10, y estar incluso arriba de ellos. Entonces, esto es de los puntos más ambiciosos que hemos analizado. Como generalidad, ¿cómo se incrementa eso aparte de ingresos tributarios? Exactamente. A lo mejor influye este porcentaje que quieren llegar de incremento de inversión en proporción al PIB del 25%. Ahorita tocamos ese también. No, sí, pero creo que también influye. O sea, si inviertes, pues obviamente esa inversión necesariamente te tiene que generar dinamismo económico para volver a generar recursos que vuelven a formar parte del PIB. No sé si me explico, o sea, genera una espiral. Todos los puntos van encaminados Exacto. a eso, como dijiste hace unos minutos. Y nada más un dato también, que a lo mejor ya estoy tocando el otro, implícitamente, porque están conectados. El 25% no es solo inversión pública, es mixta. Exactamente. Sí, antes de entrar al tema de inversión, nada más para cerrar el tema de crecimiento. Tocamos en el bloque anterior que el crecimiento de México fue menor al 2%. Y se plantea también que al cierre de 2025, 2026, y ya veremos los siguientes años, se comporte más o menos igual, porque al día de hoy, a pesar de las noticias de inversión y de nearshoring, todo lo que ya vamos a platicar en este programa, no se prevé todavía que exista un crecimiento tan relevante. Entonces, el pasar de la economía 2 a la 10, con un crecimiento anual de 6 billones de pesos, suena algo retador. Lo voy a dejar así, la palabra. Yo agregaría un reto, y mucho se ha dicho que si llegan a materializar esta amenaza de los aranceles, que han anunciado que en febrero van a empezar, pues también va a haber en Estados Unidos, va a haber un mayor reto para alcanzar esa meta de crecimiento económico, porque puede haber un impacto económico muy importante. Entonces, de ahí que tendría que ajustarse o no el Plan México, considerando las medidas recientes que está tomando Trump. Perdón, digo nada más para efectos de serlo más gráfico. Está bien, queremos ser la economía 10, pero ¿qué implicaría? ¿Qué crecimientos? Nada más en cuanto al PIB, porque si está basado la calificación en base al PIB, y ya hablaste de un número muy, muy grande de 6 billones de inversión, de crecimiento en cuanto a dinero, pero en porcentaje, porque ¿cuánto crecimos en el PIB? Sí, menos del 2%. Exactamente. ¿Cuánto tendríamos que estar creciendo anualmente en estos siguientes 6 años para poder alcanzar a llegar a ser la 10ª economía? Y que se traduce igual en esos 6 billones de tendríamos dólares. Nada más para dejarlo claro.
todo este plan, porque no creo que no lo hemos mencionado hasta el momento, es a plan 6 años, ¿verdad? Sí, Son todas sí, estas sí, metas a sí, 6 no, meses, porque no habíamos estaría puesto sobre... prácticamente imposible. A ver, Sí, sí hay metas, o sea, hay metas al 2030, Sí, justo. ¿no? En términos de ventas por sector, generación de empleo, sí, pero pues no recordemos que esto de fondo pues lleva una visión a más largo plazo. Exactamente. ¿no? Sí. Totalmente. Porque pareciera que no mencionamos en cuánto tiempo y a veces pareciera que es un poco complicado, pero Sí, no, y en Perfecto. concreto tendríamos que estar creciendo alrededor del 5% anual mínimo, constante, y estar creciendo en esos años para llegar a esa meta, por lo menos al 2030, ¿no? Perfecto, es interesante. Y toca, perdón, Sí, nada más para terminar el tema, porque también tocas el tema de inversión y creo que está bien tocar esos números ahorita, también para poner en contexto, porque estamos hablando de números actuales o proyectados, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? En el tema de inversión, se plantea que el 25% del PIB se destine a inversión, ¿no? Ahora, 2023 fue el año récord para México en temas de inversión. En general, inversión extranjera proporcional, que justamente estábamos alrededor del 24%. Pero mixto. Mixto, sí, en términos generales. Para 2024 ese porcentaje disminuyó y caímos al 23%. Parece un punto porcentual, pero eso reflejado en números son billones de pesos, ¿no? Entonces, el plan contempla regresar a números de 2023, que es el año récord, como mencioné, e incluso superarlo, con todos los retos que esto implica y lo que también comentaste, Toño, y si quieres, ya, creo que ibas a comentar algo al respecto. Sí, bueno, no, y también como parte de esta meta, algo que yo sí destaco es que se habla de una simplificación en trámites. En los trámites de inversión se habla de una ley de simplificación y digitalización de procesos, lo cual va a abundar, ¿no? Porque pues no solamente es atraer inversión, también es facilitar el camino para que esa inversión se establezca, ¿no? pareciera que a veces hay mucha burocracia, desafortunadamente, de todos los pasos que tienes que hacer para poder invertir, establecer. Y que fíjate que ese es un enfoque, que la actual administración está muy preocupada y sí hay acciones. Lo vimos también en el plan maestro de fiscalización, que también hay acciones que se van a implementar en ese sentido, ¿no? Como pues fomentar más la aplicación de las aplicaciones móviles, el portal del SAT se va a actualizar y más la tecnología para fiscalizar a contribuyentes. En general se está usando mucho esa parte, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, ¿Qué más puntos? ¿Qué más? A mí me encantaría tocar este tema porque creo que es de los más interesantes, que es el tema del turismo, que mencionaste también al principio, Adal, que el Plan México contempla que seamos uno de los 5 países más visitados a nivel mundial. Hoy día, ¿qué lugar ocupamos? El 6º. Entonces, a eso iban, ¿no? Y vaya que hay potencial. Hay mucho potencial. Tenemos de todo. El norte, sureste, el centro, todo. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica pasar? Arriba de nosotros ahorita está Turquía. Y en número de visitantes, tendríamos que estar teniendo, igual a números de 2024, 13 millones de visitantes más en un año para estar al mismo nivel de Turquía. Entonces, es un número interesante y ahorita esto se mide únicamente en visitantes al año, porque hay otros indicadores que es cuánto gastan esos visitantes, que ahí por mucho no estamos en el 6º ni en el 10º, ¿no? Pero bueno, es un tema bien relevante porque para que vean, a mí me suena muy posible. 13 millones más de visitantes me suena bastante razonable. Obviamente tendría que haber mucho tema de publicidad, de las embajadas, de a nivel internacional que se esté promoviendo este tema, pero yo la verdad lo veo bastante razonable. No es alcanzable. Alcanzable. se nos Bueno, nomás un dato que me llamaba mucho la atención es que, pues ya mencionábamos, ¿no? De que de fondo buscamos una mayor integración en la región, ¿verdad? Con los países que somos parte del TEMEC para sustituir pues las importaciones chinas y estar alineados. Hablan que si reemplazamos tan solo el 10% de las importaciones chinas, México podría crecer al 1.2 del PIB más. Estados Unidos adicional, Estados Unidos 1.8 y Canadá 1.2, ¿no? Entonces, por eso, a ver, sí es importante ese crecimiento del PIB de las 3 naciones, si logramos sustituir esas importaciones chinas. Por eso mucho del Plan México, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Va enfocado a integrar a las 3 naciones
con vistas a la revisión del TEMEC en este año. Claro, pero yo creo que, bueno, si quieres lo dejamos para el siguiente bloque. No, para no dejarlo Sí, me gustaría tocar eso que implica, porque suena muy fácil el decir que vamos digo, que sería fabuloso, nadie está negado a mejorar, pero decir que vamos a sustituir, ¿qué implica, no? Porque, o sea, ¿qué han hecho los chinos para justo lograr meterse en ese aspecto? ¿Y qué necesitaríamos hacer nosotros como economía? Pero bueno, si quieres... Perfecto. Regresamos con este punto, pero vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el Plan México. Ya platicamos sobre ciertas metas y un preámbulo del mismo, y nos quedamos en un punto bien importante, Jesús, que ya tiene que ver con lo que representa el TEMEC, la negociación y con nuestros vecinos del norte. Bueno, hemos estado comentando las metas. Digo que hay varias metas que todavía no terminamos, pero cuando haces referencia, Adal, de que México pretende sustituir un 10% aproximadamente de lo que es la dependencia de importaciones chinas por producto nacional o por insumos nacionales, pues eso permitiría que tanto a la economía mexicana como a las otras dos de la región que forman el tratado, el TEMEC, pues crecieran de manera importante en proporción al PIB. Pero eso, digo, creo que nadie está, insisto, todo lo que sea bueno, crecimiento y positivo, bienvenido, pero creo que también tenemos que ponerlo en perspectiva y ser objetivos en cuanto a lo que pretendemos lograr y sobre qué bases y plazo, porque decir que vamos a sustituir en un 10% la dependencia de China, bueno, ¿qué necesita México hacer para poder lograr eso? Porque justo los chinos pues, han trabajado en tecnología, en reducción de diversos costos, a lo mejor y sacrifican en algunos casos calidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué México tiene que hacer? Porque pues para que podamos sustituir esos insumos en exportaciones o en producción que depende de cierta calidad o de cierto nivel, pues, a lo mejor y México todavía no lo logra y eso toma tiempo, ¿no? Sí. Y una serie de factores atrás que tienen que trabajarse fuertemente para lograr que la producción mexicana pues esté al nivel y a la altura para poder incorporarse en todos estos sectores. Claro. Sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? En el mismo Plan México se habla en términos generales, de 3 instrumentos legales que se van a estar implementando para alcanzar esas metas, ¿no? Se habla de un decreto del nearshoring que va a establecer incentivos fiscales, de un decreto también pues para fomentar esos polos de bienestar en los corredores industriales, y se habla de una ley también de simplificación y digitalización de diferentes procesos, ¿no? Digamos que son herramientas. Y en cuanto al primero, pues ya vimos, ya se publicó un decreto de beneficios fiscales, pues donde en términos generales, lo que ya mencionábamos, ¿no? Si se busca promover este desarrollo económico en el país, pues hay que darles ventajas, ¿no? Y sin duda el ingrediente fiscal es muy importante para lograr estos objetivos. Es uno. Estos estímulos, ya entrando de lleno para no regresarnos, básicamente, ¿en qué consiste nada? Sí, mira, lo dieron a conocer hace un par de días ya, y hablan de un primer estímulo consistente en una deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo. ¿Sí? Es una deducción inmediata, se habla de ciertos porcentajes a partir de un 56 a un 89% que lo puedes deducir en un ejercicio. De aquí al 2030, ¿no? Va cambiando ese porcentaje dependiendo del año para 2025, 2026 o 2027 en adelante. Hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Que sigas utilizando el bien. A partir de aquí aplicaste la deducción por 2 años más. Tienes que llevar un debido registro
precisamente de esas inversiones y de la documentación comprobatoria, pues darle esa materialidad, ¿no? Para asegurarse de que sí se cumpla con el fin. Ese es uno. Hay otro beneficio también que va relacionado con los gastos en capacitación a los trabajadores del contribuyente. Hablábamos también, hay un fomento y como parte de las metas es precisamente generar más técnicos, más profesionales, etcétera, pues para estar a la altura. Y justo, ¿no? Esta deducción es una deducción adicional del 25%, ojo, sobre el incremento de lo que se ha estado erogando por el concepto de capacitación en los últimos 3 años. Ese incremento es justo la deducción correspondiente al 25%, lo que también se va a establecer como beneficio, ¿no? E incluso en aquellos proyectos de inversión para generar invenciones con las que obtengas patentes, porque también, insisto, la parte de tecnología también se está fomentando mucho con este Plan México. Entonces, hay una deducción también adicional del 25% en estas inversiones destinadas a invenciones para obtener patentes. Digo, yo creo que en aras de ser crítica objetiva, está bien. Digo, de alguna manera eso ya se venía contemplando y ahorita le están dando como que un retoque a este tema. Que no fue hace 2 días, me estaban diciendo, fue el 21. El 21. Sí, el 21. ¿no? La semana pasada. Exacto. Entonces, pero bueno, es parte de las acciones que estaban en la lista, que todavía no acabamos, la famosa lista, a ver si nos da tiempo de tocar todos los puntos, pero de las acciones que se tienen calendarizadas para ir dando pasos tendientes a ir avanzando en cada una de estas metas que estamos platicando. Pero hablabas del tema de capacitación y ciertamente una de las metas es incrementar el número de técnicos profesionistas que se gradúan, ¿no? Anualmente. Pero, ¿cuáles son esas condiciones que se tienen que dar? ¿Sobre qué bases? Porque a lo mejor yo quiero invertir en capacitación, pero pues no hay técnicos, o sea, las escuelas pues no te dan para más, ¿no? Entonces, habla de algo más en ese sentido. ¿Cuáles son, digamos, de qué apoyarse las empresas en eso? Que en la parte creo que hablaba de un tema de educación dual y demás. Sí. A ver, va a haber lineamientos, ¿no? De hecho, en términos de este decreto se habla de que va a haber lineamientos donde se van a establecer más requisitos para justo aplicar, ¿no? Estos beneficios. Pero lo que tenemos al día de hoy, yo te puedo decir de que efectivamente, ¿no? Se entiende por esa capacitación que sí sean conocimientos técnicos, tecnológicos relacionados con el giro del contribuyente. Y desde luego va a haber un comité de evaluación, va a haber un comité que va a evaluar, ¿no? Que desde luego la obligación del contribuyente es presentar su proyecto de inversión y este comité es el que va a revisar esos requisitos y de hecho va a emitir una constancia de cumplimiento, ¿sí? Lo palomea, entre otros requisitos. También, pues desde luego es que tenga una opinión positiva, requisitos de esa índole, ¿no? Hay contribuyentes que están excluidos, ¿no? Desde luego, si tienes créditos fiscales condonados, créditos firmes que no garantizaste o que estás en los listados negros del SAT, etcétera, pues digo, también hay ciertos contribuyentes que no van a poder aplicar, ¿sí? Pero bueno, sí hay requisitos y también hay que estar a la espera, ¿no? Porque se habla de que en 60 días naturales a partir de la publicación de este decreto va a haber más lineamientos para aplicar esos beneficios fiscales. A mí se me hace muy, muy buen punto. La verdad es que sabemos que a veces vienen los técnicos aquí y se llevan a nuestras personas capacitadas o no hay oportunidades en otros países. Exactamente. Entonces, el hecho de que se quede aquí la tecnología creo que es un buen incentivo. Estoy de acuerdo. Hay que ver cómo, ¿no? Porque suena muy bonito, pero pues hay que ver de qué manera se puede aplicar esta parte, ¿no? Pero claro. ¿Qué otras metas hay? Creo que hecho en México. A ver, platiquemos. Hecho en México es algo bien interesante y es un tema que medio platicó Adal al principio. Quieren retomar, todos aquí seguramente recordarán las estampitas de la aguilita de Hecho en México, que eso nunca ha dejado de existir, pero le quieren dar mayor énfasis a la marca México como con el contenido nacional que se está publicando. Tanto las compras públicas como la producción, como licitaciones van a solicitar que al menos el 25 al 50% de proveedores sean nacionales para que justamente se incentive la producción nacional,
la inversión en México y que sea un círculo virtuoso de producción nacional, ¿no? Y esto también va en línea. Me voy a saltar a otro tema que creo que va de la mano, porque pues el tema de manufactura y producción nacional tiene que ver con empleos aquí en México y con los salarios que tienen las personas aquí en México. Al día de hoy, el salario mínimo alcanza para comprar 1.8 canastas básicas, que nada más en un segundo, una canasta básica es pues un conjunto de productos necesarios para la subsistencia. Sin lujos ni nada, ¿no? Claro. Y queremos pasar mediante el Plan México de ese 1.8 a 2.5 veces la canasta básica. Esto implica no duplicarlo, pero sí un incremento importante para que las familias que ganan el salario mínimo, las personas, pues tengan mayor posibilidades de tener mayores ingresos y mayor consumo. Entonces, todo esto, si se fijan, como que va en línea con el punto número 1, que es llegar a la economía número 10, como estabas mencionando hace rato, Toño, y todo esto va encaminado al fomento del consumo, el fomento de la producción, incremento del PIB, y ese es el resultado al final de cuentas, ¿no? Ahora, este enfoque a mí me gusta mucho, o sea, pensar en este nacionalismo, proteccionismo, o sea, esta parte de fomentar, pero tenemos también, y acaba de suceder, ya voy a entrar de lleno al tema Trump, que trae una misma agenda, que trae esta protección. Entonces, ¿cómo lidiar con esto cuando tienes a Estados Unidos que trae esta misma visión, no? Sí, mira, de hecho, de inicio sí vemos dos argumentos pues que se contradicen, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Por una parte, pues la presidenta pues se ha enfocado mucho en señalar las fortalezas, los beneficios económicos que el TEMEC ha generado para las tres economías. Sí. Por otro lado, pues la percepción de Trump y lo que ha anunciado es de que pues ha sido un tratado comercial débil, el de Estados Unidos, y que pues ha beneficiado más a los extranjeros que a los propios nacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, pues el enfoque Trump va a agravar, establecer aranceles a esa inversión extranjera que se ha beneficiado, ¿no?, del gran mercado que es Estados Unidos, y por eso hay retos, ¿no?, desafíos muy importantes en esa parte. En línea con esto, como parte de sus decretos, pues ya hasta estableció el External Revenue Service, ¿no?, que es como es paralelo al Internal Revenue Service. ¿Por qué? Porque su argumento es de que pues por muchos años pues se ha grabado al contribuyente local de Estados Unidos con ventajas para los extranjeros, ¿no? Entonces ahora pues se busca que mediante esta dependencia gubernamental pues se recauden esos aranceles, todas esas gravámenes a la inversión extranjera, y por eso va mucho ese enfoque, ¿no? Y es un reto muy importante. Ahorita, si quieres, perdón que te interrumpa, porque nos va a cortar la guillotina, me gustaría que regresando nos hablaras de cuáles son hacia dónde van esos aranceles dirigidos, ¿no? Y si realmente la intención es grabarlos de permanente, o más bien es una estrategia de negociación. Que es muy interesante. Pero regresamos. Perfecto. Estamos hablando de Plan México en Sin Duda, hashtag asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, hashtag asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos en la recta final de este programa enfocado al Plan México y nos quedamos en un punto sobre el actual gobierno de Trump. Jesús. Sí, hablábamos antes del corte de la imposición de aranceles, que ya dio la instrucción el presidente. Pareciera que a partir de febrero puede ocurrir esto, no lo sabemos, pero dentro de que preguntaba, la pregunta en particular es los aranceles que pretenden imponer hasta el 25%, ¿a qué tipo de industrias o productos va dirigido? Sí, pues bueno, principalmente sector automotriz, ¿no?
Sabemos que lo que ha dicho en diversos foros el presidente Trump es de que eso ha generado una afectación a la industria automotriz nacional de forma muy importante. Se habla mucho que ha habido importaciones chinas que se ha utilizado a México justo por la plataforma que tiene de tratados comerciales, pues los productos procedentes de China han ingresado a través de México, por eso es que se quiere establecer aranceles generalizados del 25% a México, a Canadá y del 60% si son importaciones directas de China. Okay. ¿No? Entonces, perdón, nada más sí. Para abonar en este punto, Dari, ahorita te regreso el micrófono, porque creo que eso nos benefició a nosotros justo el año pasado, porque esta, entre comillas, guerra comercial entre Estados Unidos y China hizo que Estados Unidos dejara de comprar productos a China y nosotros desbancáramos a China y nos volviéramos ahora el principal socio comercial, que en ese momento fue increíble para nosotros y que ahora parece, por lo que estás comentando, que tampoco ya nos quiere a nosotros y quiere fomentar el consumo nacional. Y ya, quería comentar ese tema. Sí, no, y digo, además, el establecimiento de aranceles, como lo ha anunciado, aranceles generalizados, pues va a generar, ¿no? Expertos han dicho que pues genera impactos negativos en la economía estadounidense, ¿no? Más inflación, va a elevar los costos de producción de las mismas empresas americanas, va a haber represalias comerciales, porque seguramente si Estados Unidos los impone, el otro país también nos va a imponer y vamos a empezar a una lucha, ¿no? Una lucha de aranceles, etcétera, que pues al final... Yo lo veo como el boxeo, como que cuando se presentan los boxeadores, en términos boxísticos, o están calentando y ves que se provocan antes de subirse al ring. Y hablando de ring, pues el escenario que va a ser la negociación del TEMEC. Entonces, yo creo que es un mecanismo de negociación al final del día para generar este tipo de tensión previa a, y ciertamente van a estar trabajando porque, a ver, el presidente también es empresario. Y tiene pues bastante experiencia en eso y al final del día pues definitivamente van a ver las bondades. No creo que no sean lo suficientemente capaces para identificar qué beneficios está dando y que pues, ciertamente pues todos tienen que ganar. O sea, para que esto funcione como región, pues todos tenemos que ganar. Sí, perdón, hay un tema que casi no se toca. Porque hablamos mucho de Estados Unidos, de México, de lo que está pasando, pero también en Canadá están pasando cosas bien interesantes. Había un partido en el poder, la renuncia de Trudeau, y seguramente el cambio de partido que habrá en los próximos meses también va a ser una variable que no sabemos cómo va a estar. Seguramente el Partido Conservador va a acabar en el poder y a lo mejor hay un tema proteccionista igual que en Estados Unidos y igual que en México. Entonces, esta renovación o eliminación del TEMEC, pues ahorita está como que en la cuerda floja porque yo sinceramente en este momento no podría decir qué es lo que va a pasar. Pero al final creo que son economías que son fuertes juntas, ¿no? Y creo que es en esta parte de negociación que a veces pensamos que quieren poner la mano sobre la mesa, pero son más fuertes juntas y más ante China que solitas, ¿no? Entonces creo que, o sea, que por donde vaya vamos a platicar sobre Oigan, nos quedan pocos minutos, Dani, pero sí me gustaría seguir o continuar porque hay otras metas que me gustaría que mencionáramos porque también están muy interesantes dentro de este plan. Y ¿cuáles son esas adicionales que quién la comenta? Yo comento una, si quieren, una bastante rápida. Mencionó nuestra presidenta, así muy sencillo, vacunas hechas en México, ¿no? ¿Qué implica esto? Yo nada más me di a la tarea de investigar y en este 2024 importamos alrededor en números de $240 millones de vacunas. No dijo cuáles, no dijo en qué sector, pero el punto es impulsar el sector farmacéutico y tratar de sustituir todas esas importaciones que tenemos de vacunas. Y la verdad es un número bastante importante, no estamos hablando de los billones que estábamos hablando al principio, pero creo que va a abonar mucho también a la producción nacional e impulsar el sector farmacéutico. Sí. Otra meta también se sigue hablando de temas de sostenibilidad empresarial. Sí, hoy sabemos que es una tendencia, ya muchas empresas tienen implementados pues internamente procesos, ¿no? Para alcanzar esos objetivos en temas de energías limpias, reuso de agua, etcétera, ¿no? Entonces también va a haber un enfoque en esa línea y pues bueno, también fíjate que también se habla de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
elevar porcentajes de financiamiento a estas empresas y en términos generales, y ya lo vimos en este decreto de beneficios fiscales, que los beneficiarios pues no solamente son las personas morales, ¿no? Contribuyentes en términos del título 2, sino también los recicos, personas físicas con actividad empresarial y profesional. O sea, también esos beneficios van a alcanzar también ese sector que es el micro, pequeño y mediano empresario, ¿no? Nos faltan 6 minutitos, pero hay un punto bien importante que platicamos en un corte, los polos de bienestar. Sabemos que viene una estrategia fuerte, Jesús, que nos mencionabas. Hoy día hay ciertos polos de bienestar que son, digamos que las zonas a las que les pretenden dar un impulso económico de desarrollo. Está la del Istmo, está la de Yucatán, la frontera norte. Está la frontera norte. Fiscales, sí. Pero hablan de que cada estado va a tener su propio plan y así lo dijeron, que van a tener quieren que tener al menos un polo de desarrollo económico y bienestar por entidad federativa, lo cual también suena muy bien. ¿No? ¿Por qué? Porque quiere decir que puede ser que haya beneficios también para el desarrollo, para impulsar cada entidad, porque somos un país, ¿no? Entonces tenemos que generar también condiciones parejas, aprovechando las bondades que te ofrece cada región, por ubicación geográfica. Pero eso viene, y dentro del propio plan también se habla de desarrollo en infraestructura, sobre todo en el sureste, que se está trabajando mucho. ¿Qué tipo de infraestructura se está también considerando? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, no solamente es, que venga la inversión extranjera, también hay una responsabilidad del gobierno, ¿no? De establecer los medios para que sea realidad, ¿no? Infraestructura pública, vías férreas para personas, para carga, temas, pues una crisis hídrica en términos de recursos hídricos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, también eso ha ahuyentado inversiones, ¿no? En alguna región para ubicarlas en otra. Entonces, energía, ¿no? Sí. Sabemos que hay una crisis de energía, de generación eléctrica muy importante. Hemos dejado de tener algunas inversiones justo por ese tema, y en términos del Plan México sí se habla de metas, ¿no? De cuántos megabytes se van a generar adicionales. Sí es un tema muy presente y hay una responsabilidad por parte del gobierno de sí crear las condiciones para que esa inversión extranjera se pueda establecer. Y el gran reto que sabemos que es la inseguridad, ¿no? Lo que conlleva, porque todo suena muy bonito, pero digo, no vamos a entrar a esto porque no es nuestro tema, pero lo que representa, ¿no? Yo creo que algo fundamental, que tampoco son de parte de los comos, que creo que también deben estarse dando a conocer, es el trabajar en el tema de seguridad, ¿no? Seguridad nacional. ¿Por qué? Pues porque todos estos objetivos que suenan muy, muy bien, muy, muy, muy positivos, se pueden ver mermados, ¿no? Por el tema de la inseguridad. Sabemos que en muchos estados el crimen organizado se ha apoderado de ciertas zonas en donde tienes que pagar derecho de piso y demás. Entonces, pues no va a haber inversión que aguante o que soporte todo esto, ¿no? Entonces, si no hay un plan también muy robusto, muy sólido para hacer frente a este tipo de situaciones, ¿no? Además de todo lo que ya hablamos en tema ambiental, en tema de insumos, de mecanismos que se están trabajando, de medios de comunicación, ¿no? Vías de comunicación, pero no medios de comunicación, que sí se están trabajando en ciertas zonas y que se van a seguir incrementando. Hay un objetivo muy claro, pero yo creo que en esta parte creo que el gobierno sí tiene que hacer un mayor esfuerzo en dar esa, valga la expresión, dar esa certeza hacia quienes están pretendiendo invertir, ¿no? Sí, y va encaminado también a muchos sectores, porque sí es inseguridad, pero esa inseguridad luego es una traba número uno, hablaste, Adal, de las pequeñas y medianas empresas. Hasta estas pequeñas y medianas empresas, para que se establezcan, luego la dudan por el tema de inseguridad. Entonces, esto va a ayudar a que se establezcan. En el tema de movilidad, sobre todo en el corredor del Istmo, que se pretende que incluso sea hasta una competencia del Canal de Panamá en algún punto, pues tiene que haber necesariamente todo blindado y con seguridad, porque si no, ¿a qué le vamos a estar apostando, no? Sabemos el tema de que existe pues todo el huachicol en la zona del Bajío y que son células muy, muy importantes ahí que hay que estar vigilando. Y nada más para unarlo también al tema del turismo.
pues si vamos a traer 15 millones, 14 millones de turistas más al país, pues hay que dar el mensaje de que es un país seguro y de que puedes venir aquí y estar con la tranquilidad de que nada te va a pasar, de que puedes salir, salir de tu hotel, ir a visitar nuestros pueblos mágicos, etcétera, ¿no? Entonces es un hecho que este tema se tiene que abordar porque afecta a muchas industrias y a muchos temas del Plan México que ya estamos platicando. Oye, finalmente ya nos queda un comentario minutito. final. Se habla también de que se va a publicar una versión del IMEX 4.0. Tema de comercio exterior, que ciertamente todo esto va ligado también al plan maestro de fiscalización. Trae un rubro muy frontal o muy particular enfocado a mejorar el cuidado de la recaudación a través de las actividades de comercio exterior. Sí, efectivamente, ¿no? Va a haber un mayor apoyo, ¿no? A estos esquemas para fomentar las exportaciones que ingresen de forma temporal insumos, se procesan, se ensamblan, se manufacturan y se retornan al extranjero. Y justo en ese contexto, pues el programa IMEX es justo, ¿no? Un programa de apoyo a las exportaciones, pero no hay más detalle. Se habla de un programa IMEX 4.0, hay que esperar a ver qué más viene en ese sentido. Se dice que se dará a conocer a finales de febrero. Obviamente los vamos a invitar para seguir platicando se nos acaba el tiempo, perdón por cortar de tajo, pero los esperamos para seguir platicando sobre este tema. La evolución va a venir, yo creo que va a haber muchos temas alrededor de esto de que se van a ir dando a conocer. Gracias por acompañarnos, Jesús. Nos vemos toda la próxima semana. Mi nombre es Daniel Bouchan y nos esperamos el próximo martes en otra emisión de Siendo Hashtag Asesórate. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.